resumen de noticias, una presentación de Sonda, líder en transformación digital. Sonda, make it easy. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio. La mesa de editoras, el Rat Pack de Mesa Central, una representación de ISA, Intervial, Conexiones que Inspiran, y Dio, tu asistente artificial obsesionado con que vendas más. Y Bodega San Francisco, piensa en grande, los lunes con Angélica Bulnes. ¿Cómo estás, Coneja? Buenos días. Muy buenos días. Y con entrevistado hoy tenemos a Roberto González, psicólogo social de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Chile e investigador del COES, el Centro de Estudios para la Cohesión Social, para la Cohesión y el Conflicto, la Cohesión Social y el Conflicto. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por estar acá. Muy buenos días, Iván, muy buenos días, María Angélica. Buenos días. Roberto es además el coordinador del estudio El SOC, que es este estudio longitudinal que se hace, la única encuesta panel que nos entrega una radiografía de la cohesión social en el país, ese atributo que a veces pensamos que está medio extraviado, y cómo evoluciona en el tiempo, y es un estudio que ha seguido a cerca de 4.500 chilenos desde el año 2016 empezaron, ¿no es cierto, Roberto? Exactamente, el 2016. Y es panel, digamos, son siempre los mismos. Panel, las mismas personas, esa es la gracia, porque así podemos evaluar cambio. Exactamente. Entonces, gente dedicada. Claro. Ya tenemos los últimos resultados de este estudio, que en general es bastante esperado porque entrega muy buena información y siempre tiene como un foco. Entonces, ¿cuál ha sido el foco de esta última entrega, Roberto? Bueno, como bien lo decías tú, María Angélica, este año quisimos contar la historia de las tres grandes dimensiones de la cohesión social. Cómo es la calidad de los vínculos que establecen los chilenos, cómo nos relacionamos con otros, con aquellos que desconocemos, por ejemplo, o con nuestros vecinos, la idea de cómo nos identificamos con la nación, con los barrios en que vivimos, eso es lo que llamamos el sentido de pertenencia. Y por último, el interés por el bien común, todo lo que está relacionado con las conductas solidarias y especialmente la participación política, la participación cívica, como un mecanismo que justamente vela por el interés de toda la comunidad. Esos son los tres ámbitos en los cuales pusimos atención porque además coincide que el Centro COES cumple el ciclo de los 10 años, como muchos de estos centros fondados de investigación de la NIT, y por eso nos pareció importante mostrar esta radiografía a lo largo de los años. ¿Eso significa que el centro se acaba? No, significa que hay un llamado público. Es lo mismo. Claro, todas las instituciones como los FONDAP, los Milenios, los institutos, vamos a postular a un fondo público que el Estado llama. Todos estos centros son fondos públicos competitivos, muy competitivos, y por tanto todas las iniciativas que están hoy día funcionando y que cumplen su ciclo van a tener que postular. Y por eso todos los centros estamos abocados a hacer nuestra labor. A sacarle brillo a lo que han hecho también. También, pero también mostrar cómo la importancia que reviste que el Estado invierta en la investigación. Y esto es uno de los pocos centros que está abocado al tema de las ciencias sociales. Históricamente Chile ha tenido mucho apoyo a las ciencias tradicionales, pero cuando se abren estos concursos, este Centro FONDAP y el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas marca un cambio sustantivo en la agenda, y por eso es tan importante para toda esta disciplina. Acá está involucrada la psicología, la economía, las ciencias políticas, la antropología, la geografía, la arquitectura, en fin, todas las disciplinas del otro arco de la investigación social que son relevantes para entender la realidad de un país, que no solo tiene que ver con lo material, que es muy importante, sino también cómo las personas nos conectamos con eso. Y eso es lo que aborda este estudio. Un país difícil de entender. Así que, ya, cuéntanos, en estos 7 años, en estas dimensiones que tú mencionas, ¿en qué hemos cambiado? A ver, dos cosas muy relevantes. Yo les diría de las más importantes, que está muy vinculado al fenómeno que estábamos conversando de la migración. Tantos países que han entrado en crisis tan dramática como lo que hemos visto en Venezuela. Claro, Chile se transformó de manera muy sustancial. Antes del 2016, aproximadamente un 2% de la población correspondía a personas que comúnmente nosotros llamamos migraron a nuestro país y estaban regulares. Hoy estamos hablando de un 9%, es en una ventana de tiempo muy pequeña, y esto es lo que la investigación muestra, que las sociedades que experimentan estos grandes flujos migratorios generan una suerte de estrés en la organización social, y por eso aquellos barrios donde coexisten, por ejemplo, Estación Central, Independencia, Recoleta, más de la mitad de las personas hoy pertenecen
a otros países. Claro, es un cambio brutal. Son muy en el fuertes. paisaje y en lo todo el práctico. sentido, en la digamos, vida claro. práctica, en lo cotidiano. Entonces, nosotros hemos venido siguiendo el tema de la relación de la sociedad chilena con las personas que vienen de otros países. Y ahí descubrimos cosas muy relevantes. Primero, ha habido un decrecimiento en la actitud favorable hacia la migración. Y la gente, por ejemplo, siente menos simpatía hacia la migración en general. Esto es más presente aún en las personas que son mayores de 50 años. Es decir, las personas mayores se resisten más a esto. Pero también el nivel de lo que nosotros llamamos la percepción de la amenaza. A la gente le preguntamos en qué medida va a aumentar el desempleo. También es más sensible en las personas mayores. Es interesante porque los jóvenes han ido reduciendo la percepción de amenaza, que son las nuevas generaciones. Estamos hablando siempre de una muestra de chilenas y chilenos en nuestro estudio. Lo segundo es que hay un cambio muy sustantivo y hay un consenso en hoy día apoyar políticas que restrinjan y limiten el acceso de personas que migran a Chile. Y eso ocurre en todos los grupos etarios, en todos los grupos sociales, especialmente en las personas que tienen menor nivel de escolarización, es decir, con los grupos que típicamente compiten más por el mercado laboral, especialmente el mercado más informal. Interesantemente también en las personas que se declaran de izquierda, porque sistemáticamente eran personas que estaban siempre más abiertas a la migración en general, Sí, si uno analiza el discurso. Pero hoy es un consenso. Todos los Era grupos, cosa de sin mirar excepción. de ayer en las redes sociales algunos comentarios que uno veía en relación a las elecciones de Venezuela o las manifestaciones que estaban haciendo los venezolanos acá. Gente del mundo que uno pensaba como progresista haciendo comentarios muy duros contra los venezolanos. Bueno, eso se instaló. Probablemente está muy vinculado a todo lo que ha pasado en Chile, todo el impacto que ha tenido, porque obviamente esto genera un shock, como claro, decíamos. al estrés que tú describías. digamos, Claro, es efectivo y eso es real. ¿Y eso se constata en esta entrega o se venía constatando, ya se venía prefigurando en las Se anteriores? venía prefigurando. ¿Desde porque cuándo más o menos? esto, desde el 2019, el año que tenemos el estallido social, pasaron muchas cosas y la encuesta justamente da cuenta de eso y la progresión aumenta hacia la baja a partir del 2019. Pero además se suma el efecto de la pandemia. Recuerden, es un gran estresor contextual que nosotros no controlamos, pero que claramente incide en la relación porque se tensionan más las relaciones. Recuerden, además, hubo un importante número de reducción de empleo. O sea, se producen Estuvimos más aislados. más aislamiento. Entonces, hay varios factores externos que empiezan a, si ustedes quieren, a crear más amenaza en general en las personas. Cada vez que las personas nos sometemos a un estrés de este tipo, las personas nos ponemos mucho más orientadas a lo que nosotros llamamos el propio grupo. Eso se estudia en todos lados del mundo. Hay una cosa a mí que me llama la atención, pero tú me tienes que corregir si estoy leyendo bien la encuesta o no. Que uno ve en distintos temas, yo creo que el de la migración puede ser distinto, pero en distintos temas, como el 2019 como que marca un quiebre como en las percepciones, Sí. pero como después de eso, las percepciones han tenido que estabilizarse y volver a tener, por ejemplo, la aprobación a Carabineros es uno, pero muchos otros vuelven a estar parecidos a lo que eran previo al 2018. O sea, como el año 2019 fue como una anomalía en términos de percepciones que se generaron y no algo que cambió radicalmente para siempre. Es absolutamente correcto la opinión pública. Lo que tú dices, María Angélica. El 2019, y eso es interesante porque en el fondo viene a validar que la opinión de la gente también cambia a lo largo del tiempo. Y estos grandes eventos como el estallido, yo les voy a mencionar 3 ejemplos donde esto fue muy fuerte. La confianza en las instituciones. Ustedes saben, ha estado en la discusión pública, todas las instituciones han estado sujetas al escrutinio público y han ido a la baja sistemáticamente. Por mencionar uno de los grupos que están más sancionados en la opinión pública, los partidos políticos. En ese año, en esta muestra, que recuerden, son aproximadamente 2.000 personas que seleccionamos que respondieron todos los años, ¿Ya? llegaron al 5% de confianza en los partidos políticos. Cayó al 9% el Congreso. Recuerden que en ese año también se cuestionó mucho la decisión que tomaron de convocar al cambio constitucional. El sistema de justicia también cae fuertemente en los niveles más bajos, justamente en ese periodo. Entonces, y gradualmente se empiezan a recuperar. Los partidos políticos se recuperaron al 10. Nadie puede decir que es una buena noticia porque el nivel de desconfianza es brutal. Claro. Y son quienes históricamente en Chile nosotros le depositábamos la confianza para representar justamente los intereses de las comunidades. Tú le delegabas a un diputado o a un senador la responsabilidad de legislar, por ejemplo, o representar, o a los alcaldes o a las autoridades políticas del Ejecutivo,
quienes eran responsables de representar los intereses de esas comunidades, esto que llamamos el bien común. Y eso sí que parece haber cambiado para siempre, independientemente que se Por recupere un supuesto, poco la confianza. Se recupera, el sistema de justicia sube, el Parlamento también, pero estamos hablando a niveles del 23%, por ejemplo. Que en el eran los que Parlamento. teníamos previo. Era pre-pandemia, Claro. pre-estallido social. Entonces, claro, volvemos y, entre comillas, no es tan malo el escenario desde el punto de vista de que esto pudo haber sido peor. En alguna medida el efecto del estallido se ha ido diluyendo en el tiempo, pero yo también pienso que es una mezcla justamente porque también vivimos estos otros estresores como la pandemia. Y la gente empieza a recuperar. Lo más fuerte fue para nosotros impactante ver el tema de la confianza en Carabineros. Pre-estallido social, aproximadamente un 74% de la población confiaba en Carabineros, lo cual de paso es un tema sumamente importante. Los países que dejan de confiar en la policía abren la puerta para muchos temas muy delicados. Por ejemplo, dejan de denunciar los delitos o incluso se pueden comenzar a armar o a tomar la justicia por sus manos. El tema de la corrupción, todos estos fenómenos que están acompañados con una policía que está debilitada, es un problema serio que atenta contra, lo estamos viendo en varias situaciones graves, como lo que vemos en Venezuela, cuando la gente deja de confiar en la policía como un ente fundamental del control social. El estallido social toca piso la confianza en Carabineros, pero gradualmente, todos los años, desde el 2019, empieza a crecer y hoy día está a los niveles prepandémicos, lo cual creemos es una buena noticia, especialmente porque cuando uno recupera la confianza también le entrega la legitimidad a una entidad que es tan relevante. Eso está sumado probablemente también con la emergencia de delitos de alta complejidad y de alta connotación pública. Cuando hay más temor, la gente también busca la protección. Se aferra a algo, digamos. Por supuesto, y eso por eso es muy importante. Ahora, es interesante eso porque podríamos mirar el periodo, yo creo que es difícil dímelo tú, digamos, pero es difícil probablemente separar el estallido de la pandemia como una cuestión temporal, digamos. O sea, en el futuro Está probablemente muy lo vamos a conectado. mirar como un solo periodo histórico, que probablemente interpretemos no como el momento revolucionario que muchos quisieron ver, digamos, en ese momento, precisamente porque después las cosas parecen volver a la entre comillas, normalidad, ¿no? Sí, yo concuerdo contigo. Todos los cambios que son, y nos pasa también en el plano individual, uno vive crisis en la vida personal o la vida familiar, y cuando esas crisis se resuelven razonablemente, la gente vuelve a reconstruir las confianzas, vuelve a conversar, vuelve a encontrarse. Yo creo que Chile ha vivido ese proceso duro. Recuerde que además estuvo acompañado de 2 procesos de elecciones muy significativas, y por eso quiero tocar este punto, porque a propósito de tu pregunta, María Angélica, otro de los grandes cambios que vimos fue la revitalización de la importancia del voto. Es bien impactante. Eso es porque extremadamente por un importante. lado está partidos políticos, 10% de aprobación, de confianza, pero por otro, una fe en el voto como instrumento para producir cambios muy fuertes. Eso es muy relevante. Nosotros medimos 3 indicadores. Le preguntamos a la gente si era su deber votar, muy alto. ¿En qué medida piensan ellos que su voto influye? Fíjense que eso es lo que nosotros llamamos la eficacia del voto. Todos los grupos sistemáticamente suben, importantemente los jóvenes. Siempre decimos que los jóvenes no están ni ahí con la política. Crecen por tramos etarios, por distintos grupos. ¿Por qué esto es importante? Y creemos que está muy relacionado porque la gente pudo constatar de manera empírica que su voto tuvo consecuencias. Pensemos los 2 grandes instrumentos que se crearon orientados al bien común, las 2 propuestas constitucionales. La gente no le gustó por diversas razones, sabemos que son muchas, no es un gran factor, sino que son múltiples, pero la gente ejerció su voto y ninguno de esos 2 proyectos resultaron exitosos. O sea que en ese sentido, esos procesos no fueron un fracaso, aunque ninguno de los 2 fue aprobado en términos de la convicción en el instrumento voto. Es exactamente lo importante, porque fíjate, viene un estallido, se elige a una coalición de izquierda, más consistente o alineada con el estallido, pero también la ciudadanía piensa, toma decisiones, se informa y vota en contra de aquello que considera no proveer el bien común. Y eso le devuelve la incidencia del voto. Por eso es tan importante lo que hablamos hace unos minutos de Venezuela, cuando la gente pierde la creencia de que el voto sirve para algo, eso genera desesperanza. Claro. Y las personas abandonan el instrumento más valioso que tenemos en la democracia. Es cierto que cuando tenemos autoridades electas, cuando tenemos la posibilidad de discutir en un parlamento las leyes que nos implican la vida para todos, pero probablemente el voto es el instrumento más poderoso porque
todas las personas en el voto son iguales, desde el punto de vista del estatus. Ahí desaparecen las clases sociales, ahí desaparece el efecto de la educación, todo tipo de creencias. Ahí, en esa instancia, somos equivalentes y comparables. Por eso creo que es una muy buena noticia para nuestra democracia pensar que las personas sienten que el voto es relevante. Y eso, como les digo, crece a lo largo de los años. Se revitaliza la importancia del voto y eso nos prepara de mejor manera para enfrentar las decisiones que nos afectan a todos. Y estamos conversando con Roberto González, psicólogo social de la Católica, investigador del COES. Esa convicción proviene de lo práctico, digamos, de haber... Es una evidencia empírica. Por ejemplo, claro. Rechacé y se rechazó. Claro, evidencia empírica. No es una convicción no es una convicción de principio, digamos. Hay una de principio, porque tenemos una pregunta, le decimos a la gente, ¿es su deber votar? Y la gente suscribe alto a eso. Claro. Para mí es un deber votar. Cuando uno lo incorpora como un deber, entra al plano de los principios. Y por eso, que se instale como un principio rector de la participación ciudadana el voto, creo que es una excelente noticia para nuestra bueno, democracia. porque además como la multa no va a ser tan alta, Es mejor bueno que la gente esté tenga convicción. convencida, claro. Exactamente. Ya, Claro. pero tenemos. Y además, a mí me sorprendió mucho lo del voto porque con todo lo que hemos votado, yo pensé que la gente podía estar un poco como desgastada con respecto a ir a votaciones. Pero ya, eso es bueno. Pero hay otra cosa que es bastante preocupante, que es la poca como fe que hay en la idea de meritocracia. O sea, que si tú te esfuerzas, vas a ser recompensado por tus esfuerzos. Eso es algo que también aparece en esta entrega. Y afecta más a las mujeres. O sea, cae esa percepción de justicia. Esa es la dimensión que medimos ahí. Porque justamente, claro, el gran problema, y si ustedes se retrotraen, por muchos años Chile ha vivido esa crisis desde el punto de vista de entender todo el esfuerzo, toda la energía que yo pongo en algo, y eso no es retribuido correctamente, produce frustración. Y detrás de la frustración viene toda estos riesgos que tenemos de desencantarnos, desalinearnos, de encontrar que las instituciones no nos representan, que nuestro empleador no nos retribuye como corresponde, que no nos reconocen lo que hacemos. Aquí Mira, el esto del 21% mérito, dice, solo el 21%, Sí. o sea, menos de un cuarto, dice claro. que las personas son recompensadas por su esfuerzo. Y donde es más bajo es en los jóvenes y en los universitarios. Sí, ¿saben? Es súper interesante, un interesante punto porque en los universitarios nuestra interpretación es que son personas que han puesto mucho esfuerzo, tiempo y recursos y por tanto cuando ellos se incorporan al mundo laboral, al mundo del trabajo y no son retribuidos de acuerdo al esfuerzo gigante que han hecho, se produce ese efecto. Ahora, quiero mencionar el tema de las mujeres porque también no solo es más bajo, sino que cae en el tiempo. Y eso también es un problema. A propósito de lo que hemos estado discutiendo en los últimos años. Sobre todo, claro, se Y- supone que se han impulsado una y de serie la de brecha, políticas. Y la brecha salarial, hay un ministerio que está hoy día abocado a política. Entonces ahí tenemos que tener mucha conciencia y esto afecta a todas las instituciones. El reconocimiento del esfuerzo, que es algo también ha sido criticado. Hay gente que piensa que no podemos medir todo por el esfuerzo. Es cierto, pero el esfuerzo cumple un rol fundamental. Y todos queremos, y probablemente todos quienes conversamos acerca de este tema, pensamos que las personas que le dedican energía, tiempo y se sacrifican en muchos aspectos para lograr sus objetivos, es algo importante en la vida. Es interesante lo de la perspectiva de la recompensa después del esfuerzo, en el caso de los universitarios que entran al mercado laboral o que vislumbran un mercado laboral medio hostil. ¿Cuánto influye el hecho de que estos años en los que se consolida esa tendencia, esa opinión, son años de menor crecimiento económico en comparación con, qué sé yo, la década anterior, por ejemplo? Claro, el menor crecimiento afecta a toda la sociedad y lo vimos porque eso se sumó menor crecimiento y más inflación, Claro, que además, es la peor combinación. post pandemia, claro. Y además el empleo, esto lo hemos aprendido los economistas, yo no soy un economista, pero todo el incremento en el trabajo más informal, el mercado laboral informal que sabemos tiene una serie de riesgos, es justamente probablemente una respuesta frente a eso. Las personas buscan mecanismos que les retribuyan más su esfuerzo. Y por eso el mercado laboral es una suerte de trampa, porque nos puede dar recursos en el corto plazo, pero nos deja a las personas mucho más vulnerables desde el punto de vista de la protección social, de la estabilidad y todas las cosas que sabemos. El choque económico obviamente afecta a la expectativa de la gente porque obviamente tendemos a pensar que ellas van a aspirar a tener aquello que justamente esperan producto del esfuerzo de su trabajo, su formación, quienes se han capacitado, por ejemplo.
esperan ver una diferencia. Ellos tuvieron que invertir, hicieron un diplomado o hicieron alguna acción, y cuando eso no ocurre y el mercado laboral no reacciona, genera también mucha frustración. Claro, es una evidencia empírica de que las cosas no funcionan. Concretamente. Pero tal vez si hubiera crecimiento es imposible, no hay contrafactual, digamos, pero si hubiera crecimiento a lo mejor sería es que otra el la opinión. crecimiento per se trae beneficios para todos. Incrementa el ingreso para el Estado, para las políticas públicas, genera más bienestar. Los recursos económicos, aunque no nos guste aceptarlos, son necesarios justamente porque permiten esos ciclos de mayor desarrollo de las personas. Pero algo dejaste como insinuado en tu respuesta, Roberto, que tiene que ver más allá de como de las cosas materiales, que la idea del esfuerzo en los últimos años ha sido bien debatida y ha tenido como cierta mala prensa, como que si esforzarse fuera como que te tienes que rascar con tus propias uñas, entonces que fuera como Algo más egoísta. algo más egoísta, y que cuando se usa el discurso de que hay que esforzarse es como, porque no se quiere promover como una cierta seguridad social, unas ciertas condiciones básicas para que las personas no tengan que matarse para poder llevar una vida digna. Ese dilema se rompe cuando uno entiende que estas dos dimensiones, el esfuerzo, pero también las condiciones, son fundamentales. No basta solo el esfuerzo, y eso es un punto importante. Quienes esgrimen esta idea de que el puro mérito no te va a salvar, entre comillas. Tú necesitas políticas públicas que se hagan cargo de aquellos segmentos de la sociedad donde el esfuerzo, como estamos viendo, puede ser incluso nulo desde el punto de vista de sus efectos. Ahí tú necesitas política pública que venga a compensar aquellas condiciones que crean más igualdad en las condiciones. Que tú puedas, entre comillas, entrar al mundo laboral o al mundo de la educación, por ejemplo, donde esas barreras dejen de ser un obstáculo. Ahí sí necesitamos estas políticas que apoyen y que nivele la cancha, esta famosa frase que es tan importante. Porque cuando no está nivelada, aun cuando tú hagas mucho esfuerzo, puedes tener mucha frustración. Pero tienen que estar los dos mundos. ¿Sí? También sabemos que puede estar en un entorno completamente equitativo y no hacer mucho esfuerzo. ¿Por qué vas a reconocer en igualdad de condiciones a alguien cuando, por ejemplo, tiene un apellido, viene una familia o tiene redes que lo pone en una posición más favorable, donde se retribuye más y no necesariamente hay más esfuerzo? Entonces, el tema de la justicia, cómo distribuimos los bienes, el acceso a los bienes, tiene que compensar ambos aspectos. No creo que sea razonable pensar que solo el esfuerzo es suficiente, pero tampoco pensar que el esfuerzo no es relevante. Y todas las personas nos motivamos, necesitamos esto que nos mueva a hacer cosas donde uno vea el efecto de lo que uno produce. ¿Y es posible dilucidar cuál es la opinión de las personas en este estudio? ¿Cuál es la opinión de las personas en torno a la idea del esfuerzo? Es decir, si esta idea de que el esfuerzo es como mal mirado, la tiranía del mérito, por ponerlo en palabras de Michael Sandel, ¿ha penetrado en la gente? A ver, el hecho de que la gente perciba que en general su esfuerzo no es reconocido, para nosotros nos dice efectivamente les importa. Realmente les importa y se dan cuenta que tiene consecuencias en la vida concreta. Cuando tú entras a un trabajo y tienes la expectativa de que ese trabajo te va a permitir movilidad o que puedes subir en roles, en más responsabilidad o más ingresos porque lo haces bien, y eso no ocurre, produce frustración. Y ahí te das cuenta que no necesariamente todo lo que tú inviertes en eso. Claro, y te frustra lo que te importa. Lo que si te no te importa importara, es lo que no... te importa a todo tu alrededor, Claro, porque tú puedes representar una familia, puedes tener necesidades, pero además el efecto que producen los pares, porque una organización, las buenas organizaciones laborales, por ejemplo, promueven que el esfuerzo sea reconocido, porque eso estimula de manera... Para que la gente se esfuerce. Por supuesto, porque eso tiene resultados. Y cuando tú tienes resultados, y esos resultados, por ejemplo, se comparten en una buena política de incentivo, de bono, lo que sea, produce un círculo muy virtuoso. Ahora, no quiero decir tampoco a las personas solo nos movilizan los refuerzos individuales, que por cierto lo son importantes, todos los valoramos, pero también tenemos que poner el acento en lo colectivo. Y por eso, cuando tú logras que una comunidad perciba que lo que yo hago también impacta a otros, eso es algo súper relevante. Cuando hablamos del bien común, estamos hablando de eso. Un dato importante en nuestro estudio fue, por ejemplo, desconfiamos de todos los que desconocemos. Es brutal y ha sido estable por años. Las personas que tú no conoces no confías, pero confiamos más o menos un 45% en nuestros vecinos. Esta es la red más directa con la cual interactuamos. Y eso nos da una base súper interesante. Y justo además en un momento en que hay una crisis de seguridad que ha llegado a los barrios. Y sigue siendo lo más alto la confianza de los vecinos. Es muy notable y piensen lo que viene ahora, las elecciones de los alcaldes. Además, no solo confían más, se identifican con sus barrios las personas. Entonces hay un capital re importante para la cohesión.
los alcaldes que promuevan plazas, lugares de encuentro, centros comunitarios, espacios donde esa comunidad se fortalezca, porque ahí, algo que mostramos en los datos también, por ejemplo, las personas que interactúan con migrantes tienen muchos mejores niveles de agrado hacia ellos, tienen menos niveles de amenaza, los que se juntan más, por el hecho de interactuar. Cuando tú segregas a los grupos, produce esta fuerte Bueno, de por eso el confianza. efecto también de delincuencia es tan terrible, porque la gente se encierra y deja de interactuar en los espacios públicos. Claro, La por calle eso- en Santiago, por lo menos en la región metropolitana, está bastante más disminuida. Desierto, claro. Entonces la mezcla de confianza como una autoridad local que se preocupa de su comunidad, que ordena, pero que provee espacios que sean favorables para toda su comunidad. Roberto González es investigador del Centro de Estudio de Conflicto y Cohesión Social, es psicólogo social de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Chile. Ha venido a contarnos los resultados de esta última entrega de este panel que ya lleva, ¿cuántos años? 7 años. 7 años. 7 años preguntando las mismas cosas a la misma gente, básicamente. Y yo le doy las para- gracias a los participantes porque probablemente alguno de ellos está escuchando y han sido extremadamente fieles. La importante. última ola, recuperamos más casos de los que teníamos el año anterior. El Mira. único año que tuvimos se llama atrición, la pérdida muestral, fue un 19%, el año de la pandemia. Pero volvieron. Estamos tremendamente agradecidos de ellos. Igual que el país, ¿viste? Claro, Después de la todo- Sí, pandemia. pero es que vuelve, le todo están vuelve. haciendo un servicio al país todas Y estas nos ayuda personas. enormemente, Sí. así que agradezco a todos ellos que Total. estén escuchando Tele 13 Radio. Imagina que a cierto tiempo llega alguien del COES a preguntarle cosas. Me gustaría ser parte de un panel. Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias.